Hoy comenzamos entonces con la tercera parte, que es ofrendas a Dios, y esta ofrenda es la ofrenda de sacrificio de paz, que es el capítulo número 3 del Levítico. Y le voy a pedir, por favor, al pastor Rafael, si nos podría entonces contestar esta pregunta número 1. ¿Cuál es el punto en común al entregar las ofrendas de sacrificio de paz con ganado vacuno, ovino o caprino? Dice la palabra de Dios: si alguien ofrece ganado vacuno al Señor como sacrificio de comunión, deberá presentarle un animal sin defecto, sea macho o hembra. Pondrá su mano sobre la cabeza del animal, al que degollará a la entrada de la tienda de reunión. Luego los hijos de Aarón, los sacerdotes, derramarán la sangre alrededor del altar. El oferente le presentará al Señor como ofrenda por fuego las siguientes partes del sacrificio de comunión: la grasa que recubre los intestinos y la que se adhiere a esto, los 2 riñones y la grasa que los recubre, la grasa que recubre los lomos y también el lóbulo del hígado, el cual se extraerá junto con los riñones. Entonces los hijos de Aarón quemarán todo esto en el altar, encima del holocausto que está sobre la leña encendida. Es una ofrenda presentada por fuego de aroma grato al Señor. Si el sacrificio de comunión es de ganado ovino, el oferente deberá presentarle al Señor un animal sin defecto, sea macho o hembra. Si la ofrenda es un cordero, lo presentará ante el Señor y le pondrá la mano sobre la cabeza, degollando luego al animal ante la tienda de reunión. Luego los hijos de Aarón derramarán la sangre alrededor del altar. El oferente le presentará al Señor como ofrenda por fuego las siguientes partes de este sacrificio: la grasa, la cola entera, la cual cortará desde el espinazo, la grasa que recubre los intestinos y la que se adhiere a esto, los 2 riñones y la grasa que los recubre, la grasa que recubre los lomos y también el lóbulo del hígado, el cual se extraerá junto con los riñones. Entonces el sacerdote quemará todo esto en el altar. Es una comida, una ofrenda presentada por fuego al Señor. Si la ofrenda es una cabra, la presentará ante el Señor poniendo la mano sobre la cabeza del animal, al que degollará ante la tienda de reunión. Luego los hijos de Aarón derramarán la sangre alrededor del altar. El oferente le presentará al Señor como ofrenda por fuego las siguientes partes del animal: la grasa que recubre los intestinos y la que se adhiere a esto, los 2 riñones y la grasa que los recubre, la grasa que recubre los lomos y también el lóbulo del hígado, el cual se extraerá juntos con los riñones. Entonces el sacerdote quemará todo esto en el altar. Es una comida, una ofrenda presentada por fuego de aroma grato. Toda la grasa pertenece al Señor. Amén, amén. Bueno, estamos hablando ahora ofrenda de sacrificio de paz. Las ofrendas de sacrificio de paz, que aquí se refiere como sacrificios de paz, porque la palabra paz es shalom en hebreo, por eso el sacrificio de paz lo llama este sacrificio, pero en realidad está relacionado con la reconciliación o comunión. Por lo tanto, la ofrenda de sacrificio de paz se elevaba al Señor como símbolo de reconciliación y de comunión. El hombre anteriormente estaba enemistado con Dios por su pecado. O sea, el hecho de que la relación con Dios se haya cortado debido al pecado, no simplemente queda separado el hombre de Dios, sino queda enemistado con Dios. Es decir, el hombre nunca puede llegar a estar en el mismo sentido, dirección y la forma de vida que Dios quiere que sea. ¿Por qué? Porque está antagonizado, está enemistado. Es decir, el hombre, por el pecado, lo que lleva el pecado al hombre a hacer es vivir todo lo contrario a la voluntad de Dios.
Por eso, esta relación entre Dios y el hombre queda enemistado. Los enemigos no se pueden unirse. Por lo tanto, esta relación únicamente se puede ser reconciliado a través de un sacrificio de paz. Dios ordenó al pueblo de Israel para ofrecer este sacrificio de paz como un símbolo de reconciliación y de comunión. Hagamos un poco de memoria. Dijimos que las ofrendas de holocausto era una ofrenda en la cual se quemaba completamente el animal, dejando algunas partes nada más, pero en su mayoría, en su totalidad, menos la cabeza y la cola, todo el animal se sacrificaba como una entrega completa a Dios. Pero en esa entrega completa había derramamiento de sangre que simbolizaba la purificación, el perdón de pecado. Por lo tanto, sin haber perdón de pecados, el hombre no podía acercarse a Dios para ofrecer su vida enteramente. De la misma manera, en este sacrificio de paz se requería un animal, una vida a sacrificar, pero este sacrificio era en realidad con el objetivo de reconciliar, de acercarse a Dios y eliminar o cancelar esa enemistad con Dios. Por lo tanto, entrar en paz. Por lo tanto, en Levítico 7, 15 y 16, también aclara que este sacrificio de paz también estaba dado para, en caso de que uno quiera dar una acción de gracias también. Dijimos que las ofrendas de cereal tienen una connotación de agradecer, conmemorar la gracia de Dios y de agradecer, pero también estas ofrendas de sacrificio de paz también se ofrece para una acción de gracia, cuando uno quiere agradecer. También se ofrecía cuando uno quería hacer un voto, una promesa a Dios. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes a Jacob cuando dice, si usted, Dios, me vas a acompañar en todo lo que yo haga y me vas a bendecir, entonces yo te entregaré esto, esto, esto? Este tipo de promesas a Dios, este tipo de voto a Dios, también se podía hacer a través de este sacrificio de paz. O cuando alguien quiere hacer simplemente a voluntad, porque yo quiero dar a Dios, porque yo quiero entregar esta ofrenda de paz a Dios, a quien amo, que es el sacrificio voluntario, este caso también se podía entregar haciendo este sacrificio de paz. ¿Qué punto en común había en todos estos animales, tanto de ganado, vacuno, ovino o caprino? El punto en común era que el animal tenía que ser sin defecto. A diferencia del holocausto, en este caso no importaba si era macho o hembra. Si ustedes se acuerdan, en el holocausto debía ser solamente macho. Aquí te puede ser tanto macho o como hembra. Dijimos que en el holocausto tenía que ser macho porque el holocausto simboliza a ese sacrificio expiatorio de Cristo, quien, debido a que Cristo es un hombre, tenía que hacerlo con un macho. Pero esta acción de gracia o este sacrificio de paz, reconciliación, ¿qué significa? Esto es cuando uno es perdonado de sus pecados, uno no queda lejos de vivir de Dios, sino uno vive cerca de Dios. Uno camina junto con Dios. Uno habla con Dios, uno goza con Dios, uno se alegra con Dios, uno festeja con Dios. O sea, Dios quiere llevar una relación así íntima. La relación con Dios no es simplemente de un Dios lejano y el hombre pecador allí. No, Dios quiere que nosotros tengamos esta comunión, esta reconciliación, esta comunión, una relación íntima, alegre con Dios, de ida y venida. Por lo tanto, Dios quiere esta relación. Dios quiere hablar con nosotros, Dios quiere escuchar mis problemas, Dios quiere resolver mis problemas. O sea, hay un afecto cercano, íntimo. Ese afecto es lo que Dios busca a través de esta reconciliación. Es como reconciliación entre el hijo pródigo y el padre. Cuando el hijo pródigo vuelve, entra otra vez en una comunicación, en un afecto
íntimo, biunívoco entre el Padre y el Hijo. Esto es lo que representa estas ofrendas de sacrificio de paz. Para lo cual también había que poner las manos en la cabeza del animal y degollar a la entrada de la tienda de reunión, porque allí representa la presencia de Dios. Dios estaba en esa tienda de reunión o el tabernáculo. Por lo tanto, el hombre que quiera ofrendar este animal, había que poner las manos en la cabeza y degollar, matarlo, junto al altar. Y en Levítico capítulo 1, versículo 11 específicamente aclara que esa matanza tiene que realizarse del lado norte del altar, pero es en la presencia de Dios porque es frente al santuario de Dios que está dentro del tabernáculo. Entonces allí es donde uno tiene que sacrificar la vida del animal y derramar la sangre. Lo cual significa que también ahí la sangre es una limpieza del pecado. Por lo tanto, para que uno pueda ser reconciliado con Dios, tiene que haber un sacrificio, un derramamiento de sangre y un sacrificio de vida. Lo cual implica que el hombre pecador nunca podrá llegar a reconciliarse con Dios si hay pecado de por medio. Lo primero que tiene que hacerse es resolver el problema del pecado. Por eso, aquí también, para reconciliarse con Dios, hay un derramamiento de sangre y una vida a sacrificar. Y también de la misma manera que el holocausto, estos animales tenían que ofrecerse por fuego quemando a Dios. Pero no tenía que quemar todo. La diferencia con el holocausto es que en este caso solamente Dios ordenó específicamente ciertas grasas de la entraña y las grasas que están alrededor de los riñones junto con los riñones y lo que están arriba del hígado, en fin, todas las grasas del animal que está en la entraña hay que entregar a Dios a través del fuego, quemándolos junto con los riñones. Y otra de las cosas que diferencia hay entre este sacrificio de paz con el sacrificio del holocausto es que en el holocausto había que quemar totalmente, completamente el animal. En cambio aquí solamente había que quemar estas partes, la grasa y los riñones, y el resto había que compartir. La parte del pecho y la pata derecha del animal había que entregarlo al sacerdote y queda para el sacerdote, como una ofrenda al sacerdote, y todo lo demás había que el hombre que ofrece, había que llamar a su prójimo, a sus vecinos, y comer junto con sus vecinos. En ese comer junto con sus vecinos también estaba el hecho de que si uno se peleó con alguien, tenía que reconciliarse también con él y comer juntos. Es decir, en este sacrificio de paz no debe haber ninguna enemistad, ni siquiera con Dios ni con el prójimo. Por lo tanto, uno cuando ofrece este sacrificio de paz, tiene que reconciliarse con Dios y también reconciliarse con todo el prójimo que él estaba en antagonismo. Por lo tanto, no es correcto hoy día que yo llevo mi vida espiritual correctamente con Dios y vivir enemistado con el prójimo, con familiares, con amigos, con seres queridos. Es decir, para que Dios se alegre, para que sea un sacrificio de paz completo, había que ofrecer a Dios y llegar a una reconciliación con Dios y ser reconciliado con el prójimo. Pero Dios dice que más importante es la reconciliación con el prójimo para venirse a reconciliar con Dios. De esta manera, es muy importante como una tarea de santificación, porque no se olvide que el tema, la palabra central del Levítico era santificación. Para ser un pueblo santo, ¿qué es lo que identifica un pueblo santo? Un pueblo que adora a Dios, un pueblo que es perdonado por Dios, un pueblo que adora a Dios y es perdonado por Dios de la manera que Dios ordena a través del derramamiento de sangre. Eso es un pueblo santo. Además, el pueblo santo significa que uno debe ofrecer sacrificios de paz, es decir, llevar una relación de reconciliación y en comunión con Dios y también con su prójimo. Eso incluye como
característica de una vida santa. Una vida santa de un creyente no debe tener antagonismo, no debe tener enemigos. Aunque la otra parte me haya ofendido, el hombre santo, el Hijo de Dios santo, es aquel que debe perdonarlo unilateralmente y no debe llevar ninguna barrera. Debe tener una relación, aunque sea unilateralmente reconciliada con el prójimo. Entonces recuerden ustedes que todo esto es también el perdón de pecados. Es decir, para pedir yo el perdón de pecado de reconciliación con Dios, debo también perdonar al prójimo. Todo ese concepto que Dios manda, está otra vez integrado en este sacrificio de paz. Fíjense, entonces queda muy claro cuál es la intención de Dios. ¿Por qué hoy día Dios requiere a nosotros que primeramente nos reconciliemos con el prójimo y luego reconciliemos con Dios? Porque Dios mandó desde el Levítico esa idea de que para que tú puedas venir ante mí, tú no tienes que tener pecado, no tienes que odiar a nadie, porque si vienes a mí y llevas una relación no reconciliada con tu prójimo, no tienes derecho de venir a pedir reconciliación conmigo. Es un poco ese el concepto que Dios está dando al pueblo de Israel. Por lo tanto, una de las características, a diferencia del holocausto, aquí sí hay partes, hay una especie de una gran cantidad de carne, comida, para poder compartir, festejar, porque es como una fiesta, comer con su prójimo. Entonces, esto es la ofrenda del sacrificio de paz. Ese es el concepto. Como ustedes recordarán, tanto sea ganado vacuno, ovino o caprino, es casi exactamente igual en todo, y lo que es en común, yo los he subrayado aquí, que tiene que ser, entregado por fuego, tiene que entregarse la grasa, los riñones y la grasa. En alguna parte del ovino habla de un poquito la cola, que es un poco la diferencia, pero en su mayoría, no dependiendo del animal, está claramente Dios repitiendo tantas veces para que quede bien claro, quede bien específico y que no haya errores, que todos es entregar la grasa o el riñón del animal para sacrificio, y después toda la parte de la carne había que compartir, había que comer junto como un manjar, como un festejo, como un agasajo de reconciliación. Dios quiere que nosotros vivamos entre todos reconciliados. Dios no quiere que vivamos peleados contra nadie. Entonces, esto es lo que Dios quiere a través de este sacrificio de paz enseñar al pueblo de Israel. Las dos cosas que vamos a recalcar entre la diferencia con el de holocausto es que ahora podía ser macho o hembra. ¿Por qué? El que quiera ser reconciliado con Dios puede ser tanto hombre o mujer. Por lo tanto, no Dios quiere solamente reconciliarse con hombres. Dios no quiere reconciliarse solamente con mujeres. Tanto mujer o hombre, cualquiera puede reconciliarse con Dios, lo cual está diciendo que también debe ser macho o hembra sin importar su sexo del animal. Pero tiene que haber entrega de acuerdo a la capacidad de uno, tanto vacuno, ovino o caprino, de acuerdo a la condición económica, pero todo tiene la posibilidad de reconciliarse con Dios. Es decir, Dios deja la puerta abierta ampliamente para que podamos venir a reconciliarnos con Dios. Ese es el objetivo de esta ofrenda de sacrificio de paz. Vamos a la pregunta número 1 siguiente. Le voy a pedir al misionero Sergio, por favor. ¿Por qué los sacerdotes debían rociar sangre de animales alrededor del altar? Pondrá su mano sobre la cabeza del animal al que demostrará a la entrada de la tienda de reunión. Luego, los hijos de Aarón, los sacerdotes, derramarán la sangre alrededor del altar. Y al impondrá la mano sobre la cabeza, degollando
al animal ante la tienda de reunión. Luego los hijos de Aarón derramarán la sangre alrededor del altar, poniendo las manos sobre la cabeza del animal, al que degollará ante la tienda de reunión. Luego los hijos de Aarón derramarán la sangre alrededor del altar. Amén, amén. Gracias, pastor. Lo que queremos aquí aclarar es por qué los sacerdotes debían otra vez rociar la sangre del animal alrededor del altar en este sacrificio de paz. Como aquí ustedes podrán ver, luego los hijos de Aarón, que son los de sacerdotes, derramarán la sangre alrededor del altar. Este derramamiento de sangre siempre simboliza el perdón de pecados. Por lo tanto en este sacrificio de paz tiene que haber un perdón de pecados. Toda reconciliación se logra cuando hay perdón. No habría reconciliación si no hay perdón. Por lo tanto, debemos aprender a perdonar. Si nosotros recibiéramos los castigos que nos corresponde y si no hubiera perdón de Dios, todos nosotros, pero sin excepción, teníamos que estar todos destinados al fuego del azufre ardiente, lo cual significa que la gracia que hemos recibido de Dios es porque hay perdón de Dios. Para que haya reconciliación, tiene que haber siempre perdón. No logramos reconciliarnos si no hay perdón. Por lo tanto, tenemos que saber perdonar al prójimo. El perdón es un valor tan importante en el cristianismo porque ese es el tema central de la religión cristiana. Porque todos nosotros, el hombre es salvo gracias al perdón de Dios. Pero si no valoramos ese perdón, no vamos a poder perdonar al prójimo. Pero ese perdón está relacionado con la sangre. Es decir, para que yo pueda recibir el beneficio de esa sangre por el perdón que estoy recibiendo, debo perdonar a mi prójimo. Porque si no perdona a mi prójimo, dice Dios, no nos podrá perdonar. Poniendo de manifiesto de que esta sangre del animal que se derrama alrededor del altar es el que nos hace limpiar, que nos hace tapar, que nos cubre. Es decir, esto es el que nos tapa para que mi pecado no se vea ante Dios. Dijimos que esto no significa que mis pecados desaparecen. Soy un pecador, pero un pecador donde mis pecados quedan cubiertos. Por eso hay perdón. Porque si la sangre haría desaparecer mi pecado, no necesito el perdón de Dios. Pero sí necesito el perdón de Dios. ¿Por qué? Porque hay pecado cubierto en mí. Porque hay un pecado que está tapado ante la presencia de Dios. Ese pecado que queda encerrado en la sangre y que no se deja ver. Por lo tanto, este perdón que nosotros debemos ejercer es muy importante en el sacrificio de paz que también involucra la sangre, el derramamiento de la sangre y el sacrificio de una vida. Vamos a la pregunta número 2. Le voy a pedir a la hermana Consuelo, por favor. ¿Cuál es el significado de que debió ofrecer las grasas? Entonces el sacerdote quemará todo esto en el altar. Es una comida, una ofrenda presentada por fuego al Señor. Amén. Fíjense que aquí habla de que hay que entregar a Dios todas las partes que debe quemar, que es las grasas y los riñones. ¿Y por qué Dios habrá pedido estas grasas y los riñones que los hombres no deben comer, si no es como una comida, una ofrenda de comida para el Señor? El Señor no va a comer las grasas ni los riñones, pero estamos nosotros ofrendando grasas y riñones como una comida de ofrenda, y todas las demás partes también son comidas para la gente que lo ofrenda. ¿Por qué grasas y los riñones? ¿Por qué Dios quiere que nosotros entreguemos la grasa y los riñones? Porque la grasa y los riñones eran considerados las partes más importantes de las entrañas. Es decir, cuando en la antigüedad los israelitas, cuando veían un animal con grasa, un animal gordo, ¿qué significa ese animal gordo? Saludable.
¿Por qué ese animal es gordo y saludable? ¿Por qué el animal es tan vital? Porque tiene grasa. Por lo tanto, cuando el animal es gordo, cuando hay grasa, en la antigüedad consideraba que esa grasa es algo que le traía prosperidad y abundancia, salud, vida. Y por eso esa grasa es lo que sostenía la vida. Por eso la grasa era algo valioso en ese sentido, algo importante, algo lo mejor que tenía ese animal. Los riñones que estaban envueltos con la grasa también representa algo como importante porque los riñones simbolizaba las entrañas, lo que es en el centro de ese animal, el que está en el centro y lo más importante de ese animal. Por lo tanto, significa entregar grasas y los riñones, que nosotros debemos entregar a Dios lo más importante de mi ser. Yo no voy a entregar a Dios las obras, sino voy a entregar a Dios lo más importante. Es decir, nosotros debemos entregar a Dios como ofrendas lo más importante de mi ser. Lo que yo considero lo más valioso, eso es lo que tengo que entregar a Dios. A Dios no se entrega las obras ni los desechos. No vamos a entregar las cosas que no me sirven a mí, entonces le voy a entregar a Dios. No, de las cosas que yo tenga, de las cosas que yo he recibido de Dios, o de las cosas que yo más considero valioso, eso es lo que voy a entregar a Dios, quien me ha salvado la vida de la muerte. Por lo tanto, debemos aprender a entregar a Dios lo más importante, porque lo que tengo, mi vida, mi tiempo, mi dinero, mi esfuerzo, mi salud, de todo esto, si hay algo que más valoro, eso tengo que entregar a Dios. No las obras, no los restos. No se dedica a Dios si me sobra tiempo, porque algunos dicen, yo me voy a dedicar a Dios si me queda tiempo, porque para mí lo más importante es mi trabajo. Dice, el trabajo es sagrado, ¿no es cierto? Eso es lo que la gente dice. Si yo estoy trabajando, no puedo entregar este tiempo importante de mi trabajo a Dios. Sí, uno puede terminar antes el trabajo y venirse al estudio, porque el estudio bíblico se hace una vez por semana. No se hace todos los días. ¿Y cómo no voy a poder entregar de un poquito de mi tiempo de trabajo, que es lo más valioso? Bueno, ese tiempo voy a entregar a Dios para dedicarme a Dios en su palabra y entender la palabra de Dios. Por lo tanto, es importantísimo entregar no la sobra de tiempo, no cuando me sobra tiempo, sino entregar en el tiempo más valioso de mi vida, de mi día, entregarlo a Dios. Y no voy a entregar ofrendas de una monedita que me sobra, porque muchas veces he visto también, Dios no va a mirar en cantidad, pero a veces Dios sabe qué yo puedo entregar y qué no puedo entregar. Pero a veces, si nosotros queremos ofrendar a Dios, muchas veces vemos que tiramos una monedita. Esa monedita ni siquiera pude llegar a comprar un taco. Digo taco porque para comida mexicana, o un sándwich en caso de Argentina, por ejemplo. Pero nosotros no vamos a entregar a Dios algo tan insignificante y algo que no me sirve. Si esto no me sirve, entonces voy a entregar a Dios. Eso es lo que Dios no va a recibir como grato. Por lo tanto, Dios está enseñando, para que haya una ofrenda de reconciliación, de paz, debemos entregar lo mejor. Si queremos reconciliarnos con nuestro prójimo, también tenemos que empezar a reconciliarnos con todo un esfuerzo nuestro, con todo un esmero. No vamos a reconciliar si no hay una dedicación y un esmero con nuestros prójimos también, ¿no es cierto? Por lo tanto, debemos entregar a Dios lo más importante para la reconciliación. Y Dios dice que entregue toda la parte grasa y los riñones a Dios. A Dios se entrega por fuego, quemándolo. Y Dios recibe el olor, el aroma de esa ofrenda. Y Dios deja a que todo lo demás se pueda comer. Esta ofrenda de sacrificio de paz es la única ofrenda en la cual
queda comida, queda parte del animal, queda parte de la carne asada del animal para poder compartir con sus seres queridos, con sus enemigos o con su prójimo y entregar también su parte al sacerdote. ¿Por qué? Porque es una fiesta, es un festejo, representa un festejo, una vida en alegría y comunión con Dios. Es decir, la vida santa de un creyente tiene que haber un holocausto, tiene que haber una acción de gracia del cereal y tiene que haber también un sacrificio de paz en el cual tiene que haber una reconciliación con Dios, con previa reconciliación con el prójimo. Todo esto es sacrificio que Dios quiere que ofrezcamos a Dios. Hoy Dios no vamos a matar estos animales, pero con todo este mismo ideal, con todo este mismo esmero, podemos entregar a Dios hoy día en nuestras vidas. Nosotros con la sangre de Jesucristo, Él ha realizado todo este sacrificio de una vez por todas. En Israel hay 5 sacrificios importantes. Hasta hoy aprendimos 3 de ellos. Vamos a seguir aprendiendo las semanas próximas 2 más. Hay 5 tipos de sacrificios importantes. Y todos estos 5 sacrificios, todo este significado, toda su connotación y contexto, todo ha sido logrado a través de la cruz de Jesucristo. Por lo tanto, todo su significado hoy lo llevamos en nuestro corazón y le ofrendamos a Dios, tanto materialmente y tanto nuestra vida y corazón y espiritualmente. Vamos a ir a la pregunta número siguiente. Entonces, le voy a pedir, al hermano Samuel, por favor. ¿Por qué Dios ordenó no comer la grasa y la sangre? Este será un estatuto perpetuo para los descendientes de ustedes. Donde quiera que habiten, no se comerán la grasa ni la sangre. Amén. Bueno, ¿por qué Dios ordenó a que no se coman la grasa ni la sangre? Dijimos que para los israelitas en la antigüedad, la grasa que es Heleb, era considerado como la fuente del sustento de la vida. Pero ¿quién es el verdadero sustento de la vida? ¿De dónde viene el sustento de la vida? Porque el verdadero sustento de la vida es Dios. Corresponde a Dios. Viene de Dios. Por lo tanto, la grasa le corresponde a Dios. Y la sangre que es dam en hebreo, es la vida misma. Porque sinónimo de sangre es la vida. Porque la vida, toda la vida de un animal está en la sangre, dice la Biblia. Es decir, tanto la vida misma, tanto como el sustento de la vida, que es la grasa y la sangre, todo viene de Dios, todo pertenece a Dios. Por lo tanto, el sustento de la vida y la vida misma era algo propio de Dios que el hombre no podía comer porque había que entregar a Dios, tanto la grasa como la sangre. Además, la costumbre de beber la sangre era una práctica de los gentiles que sacrificaban vidas, tanto animal como humanas, para beber de su sangre ofrecido a los ídolos. Por lo tanto, era una práctica pagana del beber de la sangre del sacrificado. Por lo tanto, Dios está totalmente prohibiendo esto porque no se puede beber de la sangre porque sangre mismo es la vida. Y esto es propiedad de Dios, es propio de Dios. Había que ofrecer a Dios, pero no beber el hombre. Uno no puede beber la sangre de ningún tipo de sangre, ¿no es cierto? Por lo tanto, Dios está terminantemente prohibiendo ni comer ni la grasa ni beber de la sangre, tanto crudas o cocidas. Hay que tratar de eliminar eso. Por lo tanto, los hebreos, los israelitas hoy día, las comidas que ellos llaman comida kosher o el kasher, esa comida kosher significa que cumple todos estos requisitos. Por lo tanto, los israelitas, si comen carne vacuna o ovina de animales, no deben comer con grasa. Ellos no comen comida con grasa. Por lo tanto, tratan de eliminar toda la grasa y ya mismo criar animales lo cría no en
encerrados, sino así abiertamente en campos para que no se llenen de grasa. Por lo tanto, eso es además saludable, dice, para el hombre, ¿no es cierto? El no comer grasa, porque muchas de las enfermedades que tienen tanto enfermedades coronarias, de alta presión, todo vienen por el consumo de la grasa del animal. Por lo tanto, Dios ya pensó en ese momento que el comer la grasa no era bueno para el hombre. Y tampoco la sangre, porque en la sangre había muchas impurezas, muchas bacterias que podían llegar a traer enfermedades importantes y cuál podía llegar a ser enfermedades que se podían transmitir y puedan afectar masivamente y traer una pandemia. Por eso Dios prohibió comer ni la sangre ni la grasa, que es bueno, que es saludable hoy día también. Voy a pedir otra vez al pastor la pregunta número 3 como una reflexión. ¿Cómo es la personalidad de Dios quien ordenó las ofrendas de sacrificio de paz? ¿Cuál es el punto en común de las ofrendas de holocausto, de cereal y de sacrificio de paz? ¿En qué sentido Jesucristo fue la ofrenda perfecta? Así es, porque Dios desea, podemos a través de todas estas ofrendas de sacrificio, podemos aprender un poco acerca de la intención de Dios, qué es lo que Dios quiere, cómo es nuestro Dios, la voluntad de Dios. Dios desea reconciliarse con el hombre. Dios quiere entablar una relación íntima, amorosa, allegada con el hombre. Dios no quiere ser un Dios allí en lo alto y siempre darnos una orden y nosotros como esclavos, siervos, obedecer a Él. Dios quiere que nosotros seamos como amigos con Dios. Si bien somos hijos de Dios, pero como una cierta amistad allegada con Dios, íntima. Dios quiere tener una relación así, biunívoca, para reconciliarse y estar en la vida del hombre. Dios tiene una personalidad amorosa y una personalidad noble. Dios tiene ese corazón tan grande. Dios tiene emociones. Dios se enoja, Dios se alegra. Dios nos ama. Pero Dios quiere compartir esos momentos lindos con el hombre. Porque Dios es espíritu, pero tiene todas estas cualidades de personalidad. Dios tiene intelecto, Dios tiene emoción, Dios tiene esa voluntad de reconciliarse con el hombre. Y al igual que las ofrendas de holocausto, debía haber una vida sacrificada y derramamiento de sangre, porque el hombre, para poder reconciliarse con Dios, debe resolver el problema del pecado de antemano. Tanto como las ofrendas de cereal, todos buscan un acercamiento y la presencia de Dios en nuestras vidas. Que Dios resida en nuestra vida, que Dios esté con nosotros, que sea un Dios Emmanuel, Dios con nosotros. Esa es la voluntad muy claramente manifestada a través de los sacrificios que Dios está ordenando al pueblo de Israel. Además, podemos saber que a través de nuestro Señor Jesucristo, con su sacrificio en la cruz de Calvario, logró toda esta ofrenda de una vez por todas, pero una vez enteramente para toda la ofrenda de Levítico. Todo este Levítico está destinado a la santificación del hombre, que seamos pueblo de Dios, un pueblo santo. Todo esto es a través de cómo saber ofrendar a Dios, llevar una vida en relación íntima con Dios. Pero el hombre no podía porque era pecador. Pero ¿cómo lo pudo? A través del sacrificio, una vez por todas, de esta ofrenda que nosotros debíamos entregar si no hubiera estado Jesucristo en este mundo. Si no hubiera venido Jesucristo, nosotros todos debíamos estar ofrendando, buscando este acercamiento a través de todos estos sacrificios. Pero Dios, todo esto estaba apuntando en realidad hacia el verdadero sacrificio a través del sufrimiento y la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo en la cruz de Calvario. Por lo tanto, amados hermanos, si nosotros entendemos Levítico, entendemos de dónde viene esa intención de Dios de llevar a la cruz a su Hijo unigénito
por todos nosotros, por el pecado de la humanidad. Porque se necesita ese derramamiento. Y Dios, una vez y para siempre, lo hizo a través de la vida de Dios mismo, del Hijo de Dios mismo, Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Por eso damos gracias a Dios, porque si hoy día podemos venir ante Dios, podemos orar ante Dios, si hoy día nosotros podemos vivir con la presencia de Dios, esto es debido a que Cristo pagó todo el precio del pecado, siendo Él mismo ese animalito que fue degollado, fue derramado su sangre, sacrificado y entregado enteramente a Dios para la reconciliación de la humanidad con Dios. Ya está hecha la reconciliación. Cristo ya resucitó y reconcilió. Lo único que queda por hacer el hombre, el no creyente, es tomar ese amor de Dios, recibirlo a través de la fe y la creencia en el amor de Dios. Cuánta gracia, ¿no? Cuánto amor de Dios, de que Él haya preparado toda la comida servida para nosotros, para la reconciliación y para nuestra felicidad, porque Dios no quiso que el hombre muera en el castigo y la pena de muerte. Así podemos nosotros otra vez dar gracias a Dios. ¿Cómo vamos a olvidar de esa enorme, inmensa gracia, esa infinita gracia que Dios nos ha entregado a través de la vida de su Hijo unigénito que murió en mi lugar? Todo el tiempo de mi vida no me alcanzaría para dar gracia a Dios por lo que ha hecho por nosotros. Por eso seguimos constantemente ofrendando este voto, este culto, esta adoración a Dios. Hoy día, no en forma material con los animales, sino en forma espiritual, todos los días, a todo momento, con gracia, con oración, con adoración, con lectura, con reflexiones, en todo momento, seguir conmemorando la obra, la gran obra que Jesús realizó en la cruz. ¿Qué significa esa cruz en realidad para nosotros? Entendiendo todo Levítico, cómo llegó a concentrar en la sangre de Cristo en la cruz de Calvario toda esa enorme liturgia de la entrega de animales, el sacrificio que debía hacer mañana y tarde todos los días, los 365 del año. Dios Jesús lo ha hecho, lo ha concentrado, lo ha compactado en su muerte en la cruz y su sufrimiento. Y nos ha dado servido para que solamente yo, ni con sacrificio mío, pueda simplemente por fe aceptarlo. Pero hasta ni siquiera eso el hombre servido está, ni siquiera que el hombre quiere creer en Dios, ni siquiera quiere creer en Jesucristo. Por eso nosotros es menester dar a conocer esto a todo el mundo para que lo reciba con su corazón abierto, este regalo enorme de Dios a la humanidad, esta salvación que es una gracia, un regalo de Dios, para que lo reciban y sean salvos y de esa manera ofrezcan su vida como una vida de sacrificio para entregar a Dios. Uno vive su vida entregando a Dios, dedicándose a Dios. Eso es lo que Dios quiere hoy día como ofrendas de sacrificio de paz. Una vida allegada, una vida cercana con Dios, hablando, orando en todo momento con Dios, conversando con Dios, caminando junto con Dios en nuestra vida, preguntando a Dios cada paso de mi vida, cada decisión en mi vida, que a la mañana cuando me levanto, pregunto, Padre Dios, tengo estas decisiones, ayúdame a tomar la decisión correcta, cómo quieres que haga, qué no debo hacer, qué debo hacer. Esta relación íntima es este sacrificio de paz que Dios quiere que llevemos hoy día en todo momento. Amén. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? Bueno, vamos a la parte final. Pastor. Sí, adelante, pastor. Entonces la Santa Cena, la última cena de Jesús, es la harina y la sangre, también la ofrenda, ¿no? Claro, el pan y la sangre también es el nuevo pacto, dice Jesús, ¿se acuerda? Por lo tanto, todo este pacto Dios ya no requiere
que el hombre tenga que matar animales, porque ese animal que tenía que matar en la Pascua es un pacto antiguo. Pero el concepto, el espíritu de ese pacto antiguo todavía es válido y todavía es la misma. Se transfiere de la misma manera en ese pacto del pan y el vino. ¿Por qué? Porque el pan ahora es el cuerpo de Jesucristo, que es el animal que murió, es la ofrenda de sacrificio de Dios. Y la sangre, el vino, que es la sangre, es lo que representa la sangre del animal derramado en todos los sacrificios. El nuevo pacto se concentra simplemente en el cuerpo de Jesucristo molido y la sangre de Cristo. ¿Está claro entonces? Sí, pastor. Bueno, de acuerdo, vamos a pasar entonces a la diapositiva final. Recuerda, dice, recuerden ustedes los sacrificios de holocausto. El sacrificio de holocausto representaba consagración y entrega completa a Dios. Y el sacrificio del cereal representa conmemorar la gracia y el amor de Dios. Y el sacrificio de paz simboliza la reconciliación y la comunión con Dios y con el prójimo también. Si nosotros lo leemos en Hebreos 7:27, dice, a diferencia de los otros sumos sacerdotes, Él, se refiere a Jesucristo, no tiene que ofrecer sacrificios día tras día, como lo hacía otro sacerdote, porque dijimos que Jesucristo, Él, es el sumo sacerdote, el verdadero sumo sacerdote, porque es el intercesor que ofreció a Dios el sacrificio y la sangre, y no lo hizo día tras día. Primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, como lo hacían los sacerdotes antiguos. Porque Él, otra vez Él es Jesucristo, ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre en la cruz de Calvario, cuando se ofreció ahora a sí mismo como una ofrenda, como ese animal que quita la vida. Es decir, Jesucristo, Él mismo en su cuerpo, fue convertido en ese sacrificio que se ofreció a su mismo cuerpo y su sangre a Dios para el perdón y la reconciliación de la humanidad. Por lo tanto, en todos estos preceptos de sacrificios, de ofrendas, contiene una fuerte connotación espiritual relacionada con el perdón de pecados y el sacrificio de Jesucristo en la cruz de Calvario. Eso es lo que quiere representar. Es decir, cada uno de estos simbolismos que tiene estos sacrificios del Levítico, todo está concentrado en la muerte, en el sacrificio, el derramamiento de la sangre en la cruz y la resurrección de Jesucristo. Podemos entender más el significado de qué significa el hecho de que Cristo haya muerto en la cruz, entendiendo todo esto del Levítico. Desde dónde fue programado y planeado, desde cuándo fue programado y planeado el sacrificio de Jesucristo, que ocurrió 2000 años después. Entonces, nosotros queremos a través del Levítico entender el sacrificio de Jesucristo y a través de la fe en Jesucristo ser un pueblo santo y entender cómo podemos ser santos a través de Jesucristo. ¿Qué es la vida de santidad? ¿Qué es la vida de santidad que debemos procurar y perseguir como hijo de Dios de ahora en adelante? Amén. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, vamos a cerrar nuestros ojos para dar por terminado esta lección de Levítico 1 y vamos a dar gracias al Señor. Quiero que cierren sus ojos y quiero que en este momento reflexionemos un poco cada uno de nosotros. ¿Qué debemos hacer en esta vida hoy día para poder satisfacer todo ese deseo y la voluntad de Dios que le ha dado todos estos preceptos de sacrificios al pueblo de Israel? ¿Qué quiso Dios a través de este sacrificio y que hoy día Dios quiere en mí a través de este sacrificio espiritual?
entrega completa, abnegación y consagración de mi vida a Dios, dedicación completa a Dios, no parcial. Yo dejo el mundo atrás y quiero entregar mi vida directamente a Dios, vivir una vida completamente destinada para Dios, para alegrar a Dios completamente, para que sea un aroma grata para Dios, que mi vida sea un aroma grata para Dios. En segundo lugar, que mi vida sepa agradecer a Dios, vivir agradeciendo a Dios en todo momento a través de mis ofrendas, a través de mi tiempo, mi dinero, mi servicio a Dios. Además, ser un pueblo santo, trayendo este mensaje de reconciliación de Jesucristo al prójimo. No solo simplemente esa reconciliación con el prójimo y con Dios significa el de reconciliarse después de una pelea matrimonial o después de una pelea entre hermanos, sino también llevar el mensaje de reconciliación al prójimo. Y de esa manera, reconciliación entre el prójimo y también yo ser reconciliado con Dios. Vamos a dar gracias a Dios y vamos a orar todos juntos que nosotros estamos, Señor, decididos. Gracias por darnos a saber este mensaje. Estamos decididos a vivir de esta manera, como una vida de ofrenda a ti, Señor. Vamos a consagrarnos, Señor. Entregar esta vida a Dios, este tiempo a Dios y la vida enteramente a Dios. Oremos, hermanos. Padre Santo Celestial, te damos gracias, Padre amado, por este mensaje y darnos esta oportunidad de poder aprender más significados acerca de la muerte y resurrección y el sacrificio de Jesucristo en la cruz de Calvario por mis pecados. Gracias te damos, Padre amado, por darnos todo este mensaje y por haber planeado mi salvación desde aquel entonces y haber dado tu voluntad, tu mensaje al pueblo de Israel, para que cada uno de nosotros podamos hoy día ser ese beneficiario de la sangre y el cuerpo y el pan de Jesucristo, que es el cuerpo de Cristo mutilado, castigado por mis penas, Señor, por mis pecados. Gracias por habernos redimido de toda mi culpabilidad, todos mis pecados y haber entregado todo ese castigo a mi Señor Jesucristo, tu Hijo amado unigénito de Dios. Gracias te damos, Señor. Te alabamos, Señor, por este gran mensaje, de esta gran voluntad de querer estar entre nosotros, de tu voluntad de querer reconciliarnos, de darnos esta reconciliación, porque por nuestra parte no podíamos llegar a reconciliarnos por nuestros pecados. Ningún hombre podía llegar a reconciliarse contigo, Señor, pero tú, desde tu iniciativa, has entregado a tu Hijo unigénito como ese sacrificio, como ese holocausto, esa vida a sacrificar en la cruz, en mi lugar, Señor. Este gran plan tuyo de salvarnos, ese que se basa en tu amor, Señor. Si no fuera por tu amor, cada uno de nosotros no podíamos estar otra vez enfrente de ti, Señor, en tu presencia. Gracias por darnos otra vez esta oportunidad de venirnos a tu presencia y que en mi espíritu, mi corazón pueda entregar en este momento todas mis entrañas, todas mis ganas, todos mis sacrificios, Señor, todo lo mejor, lo valioso de mi corazón, te entregamos en esta noche a ti, Señor, para que tú lo recibas, Señor, porque tú eres lo más valioso para mí. Tú eres el más valioso en mi vida. No hay nada más valioso, ni mi trabajo, ni mi vida, ni nuestros hijos es más valioso que ti, Señor. Tú eres más valioso para mí. Y así te damos, Señor, este honor y esta honra que te merece, mi amado Jesús, porque tú eres el Dios que has entregado tu vida y a través de tu sacrificio todos nuestros pecados han sido cubiertos para que no recibamos el castigo de la pena de muerte eterna. Gracias por salvarnos de este castigo, Señor, y darnos esta bendición de vivir en medio de la armonía y la comunión en ti del Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo esté en mí y que yo contigo pueda hoy hablar, pueda conversar y pueda entregar y volcar mi corazón hacia ti, Señor, todo mi sentimiento de amor hacia ti. Gracias te damos, Señor, por este estudio. Gracias por estar, Espíritu Santo, entre nosotros, revelando tus verdades. Bendícenos, Señor, acompaña a cada uno de tus hijos, al pastor, a Samuel, a la hermana Consuelo, también a nuestro misionero Sergio, y también, Señor, recuerda a todos nuestros hermanos que no han podido estar hoy,
cada uno de ellos estén donde estén, Señor, para que puedan otra vez, a través de este mensaje, volver a reconciliarse contigo, Señor, y podamos estar viviendo en medio de tu presencia y gozo. Bendícenos, Señor. Derrama tu unción del Espíritu Santo a cada uno de nosotros en esta noche, para que este sacrificio de nuestro Señor Jesucristo otra vez entre en efecto plenamente en nuestra vida y poder volver a entregar nuestra vida viviendo una vida de ofrenda y de sacrificio para ti, para glorificarte, Señor, consagrándonos a ti. En el nombre de Jesucristo te alabamos, te damos las gracias y te glorificamos. Amén. Amén.